Ya lo tenemos al doctor Riera, Negra, sí, porque no había abierto acá el chat que tenemos nosotros. A ver, nos vamos a meter, o vamos a seguir hablando de la cuestión sanitaria, pero nos venimos directamente a la provincia y lo vamos a saludar al doctor Juan Riera, que es el director provincial de hospitales del Ministerio de Salud bonaerense. Doctor, ¿cómo le va? Eduardo y Marian lo saludan aquí en Tarea Fina. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Bien, doctor, le queríamos consultar finalmente, o por lo menos pedirle detalle de cómo está funcionando lo que se llama y lo que se dio a llamar la unidad de gestión centralizada de camas. Tengo entendido que este es el espacio o esta es un poco el esquema que tiene que ver con la derivación de pacientes y bueno, y mantener también interconectado todo el sistema y toda la capacidad que hoy tiene la provincia. Más que nada, obviamente, después de lo que se generó a partir de una diferencia o de un caso que se hizo un poco más notorio con respecto a un traslado de un paciente que estaba en Mar del Plata, ¿no? Que bueno, de eso había hablado el intendente, Guillermo Montenegro, y también después habló el ministro de Salud. Digo, pero más allá de eso, que creo que está solucionado, digo, consultar a usted cómo se está manejando eso. Bueno, sí, la unidad de gestión de derivaciones, que incluye la unidad de gestión de camas, el objetivo fundamental cuando inicia la pandemia es que el sistema fuera lo suficientemente flexible, permeable, para que todas las camas de la provincia de Buenos Aires de cuidados intensivos puedan estar accesibles a cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires que requiera una cama de terapia intensiva. O sea, nosotros, el objetivo era, no puede ser que un hospital complete su ocupación y rechace pacientes y otro tenga cama disponible. Como la provincia tiene un stock de camas importante y a su vez a esta unidad de gestión de derivaciones se suman todas las camas municipales y nacionales y privadas, en ese panel de control tenés el stock de todas las camas de terapia intensiva de la provincia. ¿Cómo se articula eso? Bueno, esa unidad lo que hace es eso, es trabajar con los SAMES locales, con los CIES, que son el Sistema Integrado de Emergencia de la provincia, que son todas las ambulancias que vos ves que llevan pacientes de un hospital a otro hospital, y las terapias intensivas que están en red. Entonces, cuando se produce alguna eventualidad, como el caso de Mar del Plata, que se había completado la ocupación, que se requería rápidamente ubicar a un paciente crítico en una cama de terapia, se activó el protocolo y se derivó. En el conurbano funcionó de una manera, digamos, tal vez menos visible, porque las derivaciones eran mucho más cercanas. Vos calculás que en 10 kilómetros del conurbano debes tener 8 o 10 instituciones de salud y entonces se derivan ahí cerca, aunque siempre, o la mayoría de los casos, es interjurisdiccional. O sea, trascienden de la jurisdicción. Por ahí un paciente de Quilmes se interna en Avellaneda. Al interior le cuesta, por eso tal vez es más estridente en términos comunicacionales, porque un paciente de Mar del Plata que termina en otro lugar, o un paciente de Junín que termina en Pergamino. Digo, en las localidades del interior eso suena más como más poco habitual. En el conurbano eso se dio bastante naturalmente. Sí, y además también a veces los intendentes lo viven de otra manera porque obviamente piensan que quizá como no pudieron darle justamente atención a un vecino, bueno, también están en falta de ellos. Digo, ahí se genera también otra situación, ¿no? Se encienden otras alarmas, pero bueno, digamos, lo que hay que decidir rápidamente es a dónde hay que atender a ese paciente que está pidiendo un lugar, ¿no? Claro, y en ninguna circunstancia se planteó que nadie fuera culpable de nada. Por eso. En realidad acá era un equipo médico trabajando sobre un paciente que articuló con su sistema de derivaciones para resolver una situación y se resolvió. Después sí, obviamente, esta unidad de gestión de derivaciones ha sufrido algunas modificaciones a partir de nuestro aprendizaje. Por ejemplo, como te decía, no es lo mismo cómo se planteó en un primer momento para el conurbano de lo que está haciendo en este momento para el interior, porque primero, el conurbano tiene mucha mayor cantidad de camas provinciales, o sea que forman parte de la misma estructura, que están bajo mi dirección. O sea que la derivación entre dos hospitales provinciales se hace muy rápido y con mucha facilidad, porque esos canales ya existen previamente, porque entre los directores se conoce, se llama. Ya articular con el municipal es un poquito más difícil, pero no por mala voluntad de nadie, sino porque habitualmente no se hacía, y con el privado un poco más complejo,
No obstante eso, hay que remarcar la buena voluntad de todos los sectores porque las derivaciones se concretan. Así que en ese sentido el interior lo que ofrece es, bueno, menos stock de camas provinciales, porque hay menos hospitales provinciales, en el conurbano hay más, y mayor articulación con otras jurisdicciones como pueden ser los hospitales municipales o el subsector privado. Y doctor, en este tablero y en esta unidad, ¿hay un criterio único para cada caso? O un criterio general para todos los casos. Por ejemplo, hay un criterio que es que se haga el traslado a la cama, digamos, que demande menos tiempo, o siempre se prioriza público con público y después tratar de ver si hay una cama en un privado, o ¿cómo es ese? ¿Hay un criterio único o va variando? No, se toman en cuenta muchas variables. En principio es cuando una institución, por saturación, porque se ocuparon todas sus camas, necesita derivar. Ese es el primer criterio. Bien, que cambia un criterio histórico, porque, por ejemplo, el interior derivaba a conurbano o a La Plata por complejidad. O sea, cuando vos necesitabas una especialidad muy específica que solo estaba en La Plata, de Bahía Blanca derivabas a La Plata, de Mar del Plata derivabas a La Plata. Esto no es así, cambia ese criterio, digamos, habitual por el criterio de saturación. O sea, una institución, o sea, todas las que están en la red tienen la complejidad es similar, es la terapia intensiva, que pueda respirar un paciente. Entonces, una vez que esa institución satura, se busca otra institución cercana que pueda ofrecer esa cama de terapia intensiva. Después entran estas cuestiones que vos decís que por eso se construyó una unidad de gestión. El paciente tiene cobertura de obra social, no la tiene. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque el que tiene cobertura pública, la alternativa son la red pública. El que tiene cobertura de obra social tiene el subsector privado y a su vez el subsector público. Lo cual no quiere decir que uno no pueda utilizar plazas del subsector privado para algún paciente público. De hecho, tenemos las herramientas para hacerlo y que después la institución pueda tener recupero de costos de eso. Pero la unidad de gestión de derivaciones tiene al interior un equipo que están trabajando con las obras sociales, con PAMI, con IOMA, para que esa persona que tiene esa obra social se busque dentro del pool de alternativas que tiene, que a su vez es mayor tal vez que una persona que no tiene que tiene cobertura pública de salud. Así que ese es un criterio, pero es un criterio subsidiario, o sea, eso no condiciona la necesidad de la cama si es que la necesitara o la urgencia lo amerita. Bien, bien. Doctor Marien lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Marien? Bueno, consultarlo este es un sistema de gestión que hasta ahora es único en el país, tengo entendido, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado también preguntarle si esta articulación público-privada que usted recién describía muy bien, puede llegar a quedar para después de la pandemia también. Bueno, el sistema, por lo que yo tengo información, es único. Tal vez tenga que ver con que nosotros fuimos uno de los primeros lugares después de Cava de tener el epicentro de la pandemia. Así que no conozco. Y otra particularidad que tiene es que la provincia de Buenos Aires tiene una red hospitalaria enorme. Hay otras provincias que tienen, las provincias tienen menos cantidad de hospitales. Y otra cosa que tiene este sistema que tiene un anclaje en un sistema previo que es el CIES, que es el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, que es el que hacía habitualmente las derivaciones de estas que te digo por complejidad. O sea que la red existía, lo que hicimos la red la hicimos mucho más grande. Y la verdad es que también se plantea como una necesidad. O sea, nosotros vimos en Europa que aquellos países que saturaban y que colapsaba el sistema de salud, la mortalidad y la letalidad se disparaba mucho, porque una persona con COVID que no es asistida y está gravemente afectada, el riesgo de muerte es altísimo. Entonces, si vos lograbas que las personas fueran asistidas, las chances de mejorar son mucho más altas. Entonces, nos parecía que, en este caso, tener un sistema de gestión de derivaciones que funcione, que sea eficaz y que garantice el flujo de los pacientes para que nadie se quede sin cama, era una buena medida sanitaria para evitar las muertes. Bien. Y respecto, lo consulto respecto a la... Si esto se va a quedar. Sí, a la articulación, claro. Sí, a ver, me parece que esta pandemia pone muchas cosas sobre el tapete, que están muy bien, porque es una forma de integrar. La Argentina históricamente tiene un subsistema privado y el sistema público. Un sistema público muy importante,
La provincia de Buenos Aires, no te olvides que tiene 80 hospitales, más de 100 instituciones y casi 60.000 trabajadores de salud. Es muy grande el sistema público. No obstante eso, el subsector privado tiene también un aporte muy importante de instituciones. Es absolutamente necesario que esa articulación quede y que estos procedimientos se vayan modificando, tal vez cuando digamos se calme un poco este aumento de casos y la pandemia haya mermado un poco el impacto que tiene en la provincia y a su vez se pueda, digamos, utilizar y aplicar a otras situaciones sanitarias. Claro, bien. Doctor, la última tiene que ver, obviamente, digo, le consultamos por la situación actual, ¿no? En el último reporte sanitario se viene viendo en los últimos, más que nada, que finalmente la ocupación de camas, bueno, nunca llegó a estar cerca del 70%, ¿no? Y bueno, y además en los últimos reportes ha demostrado una baja. Esto, bueno, le pregunto si seguimos igual, digo, de cara a elegir, a decidir cómo vamos a seguir, por lo menos en el AMBA y también en toda la provincia, y esto viene a qué se debió. Finalmente, pues los casos siguen aumentando, ¿no? Digamos, los contagios siguen. Bueno, tiene que ver un poco con esto que estamos hablando. El porcentaje se mantiene por varios motivos. Uno es que nosotros ampliamos mucho la capacidad operativa, o sea, se generaron la mayor cantidad de camas que se pudieron en la provincia de Buenos Aires. Dos es que nosotros hicimos este clearing de, digamos, de pacientes, y siempre se permitieron que todos los hospitales tuvieran un stock de camas disponibles. Eso te permitió, por ejemplo, que con Urbano nunca superara el 70%, porque nosotros también hemos podido derivar a otras regiones y eso nos permitió nunca superar ese límite. Ustedes siempre trataron que no se llegue, por ejemplo, a un 70, digamos, que mantenerlo bajo. Mantener bajo el promedio. El promedio, claro. Para un promedio del 68, como tuvo el conurbano en algún momento, obviamente algún hospital vos lo tenías al 100. Siempre tuvimos alguno al 100, ahora son muy pocos, y diría que casi ninguno, tengo que ver el de hoy. Pero una cosa importante es que hay como, digamos, mucho más experiencia de aquellos que empezaron digamos, de manera más precoz a trabajar en las terapias con los pacientes. Estamos mejorando mucho la propuesta terapéutica, los esquemas terapéuticos. Estamos trabajando con plasma de convalecientes, que tiene buena respuesta documentada científicamente, porque nuestro trabajo es un protocolo de investigación que está llevando la provincia de Buenos Aires, con más de 3.500 pacientes que ya están incluidos en ese protocolo, y un impacto favorable de aproximadamente el 33%. Todo eso hace que el giro cama digamos, sea más ágil en terapia intensiva, la estadía de los pacientes sean más bajas, y eso te libera la cama antes. Entonces, a pesar de que los casos siguen el stock de camas disponibles va bajando. Bien. Doctor, le agradecemos la comunicación, que tenga buena jornada, hasta la próxima. No, por favor, gracias, doctor. Con nosotros, Juan Riera, director provincial de hospitales.